El sol ardía como una brasa en lo alto del cielo, derramando su calor sobre la carretera desierta, un camino de tierra olvidado que se perdía entre colinas secas y arbustos espinosos. El aire olía a polvo y a metal recalentado, y el zumbido constante de los insectos llenaba el silencio, como un coro que no descansaba. Atado a un árbol nudoso, con una cuerda gruesa que se clavaba en su pelaje dorado, estaba Sol, un labrador de 5 años cuya mirada, antes brillante como el amanecer, ahora se apagaba bajo el peso del abandono. Sus ojos, grandes y castaños, escudriñaban el horizonte, buscando una sombra, un movimiento, algo que le dijera que ella volvería. Pero Valeria no volvía. 4 días habían pasado desde que su dueña, con un vestido impecable y un perfume que Sol aún podía oler en su memoria, lo había atado al árbol. Había sido un gesto rápido, casi mecánico. Las manos de Valeria, siempre frías, habían anudado la cuerda con fuerza, y su voz, que una vez lo había llenado de alegría con palabras dulces, había sido cortante. «Quédate aquí, Sol. No te muevas». Él obedeció, como siempre lo había hecho, porque su corazón era leal, porque para él, Valeria era el mundo. Pero el mundo se había ido, dejándolo con el eco de sus pasos y el rugido de su auto perdiéndose en la distancia. El primer día, Sol mantuvo la cabeza en alto, las orejas alertas, esperando. Cada crujido de ramas, cada soplo de viento, le hacía girar la cabeza, convencido de que era ella. El segundo día, el hambre comenzó a morderle las entrañas, un dolor sordo que se mezclaba con la sed que le resecaba la lengua. Intentó lamer la tierra, buscando alguna gota de humedad, pero solo encontró polvo que le hizo toser. El tercer día, el cansancio lo venció, y se dejó caer junto al árbol, con la cuerda tensa alrededor de su cuello. Sus patas temblaban, y su pelaje, antes brillante, estaba cubierto de tierra. Pero incluso entonces, no perdió la esperanza. Porque los perros no saben de traiciones, no hasta que el mundo se las enseña. Ahora, en el cuarto día, Sol apenas podía moverse. El sol le quemaba la espalda, y el aire caliente le robaba el aliento. Cerró los ojos, y en su mente aparecieron imágenes de días mejores, corriendo por un parque con Valeria, su risa llenando el aire mientras él perseguía una pelota, el olor a hierba fresca, el roce de sus manos al acariciarle las orejas. «Eres mi mejor amigo, Sol», le decía entonces, y él movía la cola con tanta fuerza que parecía que despegaría. Pero esos recuerdos ahora eran cuchillos. ¿Por qué lo había dejado aquí? ¿Qué había hecho mal? Su corazón, grande y leal, no encontraba respuestas, solo un vacío que dolía más que el hambre. El zumbido de los insectos se intensificó, y Sol abrió los ojos. Algo se movía entre los arbustos, un susurro apenas audible bajo el calor sofocante. Sus orejas se alzaron, débiles pero instintivas, y un gruñido bajo escapó de su garganta. No era Valeria. El olor que traía el viento no era el suyo, ese perfume floral que siempre lo envolvía. Este olor era diferente, agrio, salvaje, como el de un animal que acechaba. Sol intentó ponerse de pie, pero sus patas cedieron, y la cuerda tiró de su cuello, haciéndolo jadear. El crujido se acercó, y 2 ojos brillaron entre las sombras de los arbustos. Un coyote, delgado y hambriento, emergió lentamente, con el pelaje erizado y los colmillos reluciendo bajo la luz del sol. Sol sintió un escalofrío, pero no de miedo, sino de algo más profundo, la voluntad de vivir. Aunque su cuerpo estaba débil, su espíritu seguía ardiendo. Gruñó con más fuerza, mostrando los dientes, y el coyote se detuvo, evaluándolo. El aire se llenó de tensión, como si el mundo contuviera el aliento. Sol sabía que no podía correr, no con la cuerda que lo ataba al árbol. Pero también sabía que no se rendiría. No ahora, no después de todo lo que había soportado. Sus ladridos resonaron en la carretera vacía, un desafío que hizo retroceder al coyote un paso. Pero el animal no se fue. Sus ojos brillaban con hambre, y Sol podía oler su deseo, un aroma acre que le erizaba el pelaje. De repente, un rugido lejano rompió el enfrentamiento. Un camión, pesado y polvoriento, apareció en la curva de la carretera, sus faros parpadeando incluso bajo la luz del día. El coyote giró la cabeza, alertado, y con un movimiento rápido, desapareció entre los arbustos, dejando tras de sí un rastro de polvo. Sol jadeó, exhausto, y se dejó caer nuevamente, con el corazón latiendo con fuerza.
El camión se acercó lentamente, el motor gruñendo como una bestia cansada, y se detuvo a pocos metros del árbol. La puerta del conductor se abrió con un chirrido, y un hombre bajó. Era alto, con el rostro curtido por el sol y una barba desaliñada que le daba un aire de cansancio. Sus botas crujieron contra la tierra mientras se acercaba, y solo observó, entre la esperanza y la desconfianza. «Pobre criatura», murmuró el hombre, arrodillándose a unos pasos de distancia. Su voz era grave, pero tenía un matiz suave, como si hablara más para sí mismo que para Sol. «¿Qué te hicieron?». Sus ojos, oscuros y cansados, se encontraron con los de Sol, y por un momento, el perro sintió algo que no había sentido en días, una chispa de conexión. Pero la desconfianza seguía ahí, arraigada en su corazón herido. Gruñó suavemente, un sonido más de advertencia que de amenaza, y el hombre levantó las manos, mostrando las palmas vacías. «Tranquilo, amigo. No voy a hacerte daño». El hombre, que se llamaba Mateo, se acercó un poco más, estudiando la cuerda que ataba a Sol. Frunció el ceño al ver lo apretada que estaba, cortando la piel bajo el pelaje del perro. Sacó una navaja del bolsillo, y Sol se tensó, su cuerpo temblando por el esfuerzo de mantenerse alerta. Pero Mateo no hizo ningún movimiento brusco. Hablaba en voz baja, casi canturreando, mientras cortaba la cuerda con cuidado. «Esto no está bien. Nadie merece esto. Ni siquiera un perro». Sol sintió la presión en su cuello aliviarse, pero antes de que pudiera moverse, un nuevo sonido lo puso en alerta. Pasos, rápidos y decididos, venían desde la carretera. No eran los pasos de Valeria, ni los del coyote. Estos eran humanos, pero traían consigo un olor a sudor y determinación. Sol giró la cabeza, y Mateo se puso de pie, la navaja aún en la mano. En la penumbra del atardecer, una figura emergió, una mujer joven con el cabello recogido y una linterna en la mano. Su voz cortó el aire como un látigo. «Oye, ¿qué estás haciendo con ese perro?». Su tono era acusador, y sus ojos brillaban con una mezcla de furia y desconfianza. Sol sintió su energía, intensa y protectora, pero también peligrosa. Gruñó de nuevo, dividido entre el alivio de no estar solo y el miedo a lo desconocido. Mateo levantó las manos, tratando de calmarla, pero la tensión entre ellos era palpable. La mujer dio un paso adelante, y la luz de su linterna iluminó el rostro de Sol, revelando las marcas de la cuerda en su cuello. «No soy yo quien lo ató», dijo Mateo, su voz firme pero cansada. «Solo estoy tratando de ayudarlo». La mujer lo miró fijamente, evaluándolo, y luego se arrodilló junto a Sol, ignorando a Mateo por un momento. «Pobrecito», susurró, y su voz se suavizó, como si hablara con un niño. Sol olfateó el aire, captando su aroma, una mezcla de jabón y algo terroso, como si hubiera estado cavando en la tierra. Sus manos eran cálidas cuando tocaron su cabeza, y por un instante, Sol cerró los ojos, dejando que esa calidez lo envolviera. Pero no podía bajar la guardia. «No todavía». «¿Quién te dejó aquí?», preguntó la mujer, más para sí misma que para Sol. Sus dedos encontraron la placa en el collar del perro, y leyó el nombre grabado: Sol. Propiedad de Valeria Montenegro. Su rostro cambió, una sombra de reconocimiento cruzó sus ojos. Miró a Mateo, que seguía de pie, observándola con cautela. «Conozco ese nombre», dijo, su voz baja pero cargada de algo que Sol no podía entender. «Y no es buena noticia». Antes de que pudiera decir más, un gruñido bajo resonó en la distancia, diferente al del coyote, pero igual de inquietante. Sol levantó las orejas, su cuerpo tenso, y la mujer giró la linterna hacia los arbustos. Mateo dio un paso atrás, la navaja apretada en su mano. El aire se llenó de un silencio pesado, roto solo por el crujido de las ramas. Algo se movía allí afuera, algo que no era humano, pero que tampoco era un simple animal. Sol sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, y su instinto le dijo que, aunque la cuerda ya no lo ataba, el peligro estaba lejos de terminar. El gruñido resonó de nuevo, más cercano esta vez, un sonido gutural que parecía vibrar en el aire cargado de polvo. Sol, con el pelaje erizado y las orejas levantadas, se puso en guardia, sus patas débiles temblando bajo el peso de su cuerpo exhausto. La cuerda ya no lo ataba, gracias a la navaja de Mateo,
pero la libertad no le quitaba el miedo. Sus ojos, aún nublados por el hambre y la sed, escudriñaban los arbustos que se mecían bajo la luz menguante del atardecer. El olor del coyote seguía allí, acechante, mezclado con el aroma seco de la tierra y el metal oxidado de la carretera. La mujer, con la linterna temblando en su mano, giró el haz de luz hacia la oscuridad, iluminando ramas que se retorcían como dedos huesudos. Mateo, con la navaja aún abierta, dio un paso adelante, colocándose entre Sol y la amenaza invisible. «Quédate atrás», le dijo la mujer, su voz firme pero teñida de urgencia. «No sabemos qué hay ahí». Sus palabras eran un susurro, pero cortaban el silencio como un cuchillo. Sol sintió su energía, una mezcla de determinación y cautela que lo hacía querer confiar en ella, aunque su corazón herido le gritaba que no lo hiciera. No después de Valeria. No después de 4 días de abandono bajo un sol que parecía querer consumir su alma. El gruñido se intensificó, y entonces, como un relámpago en la penumbra, el coyote emergió de nuevo. Sus ojos brillaban con un hambre feroz, y su cuerpo delgado se movía con una agilidad que contrastaba con la debilidad de Sol. El labrador, aunque apenas podía sostenerse, soltó un ladrido profundo, un sonido que venía de lo más hondo de su pecho, como si quisiera recordarle al mundo que aún estaba vivo. El coyote se detuvo, sus orejas girando, evaluando a su presa. Pero Sol no estaba solo esta vez. La mujer dio un paso adelante, agitando la linterna como un arma, y gritó: «Fuera, vete». Su voz era un rugido, y el haz de luz golpeó los ojos del coyote, haciéndolo retroceder con un gemido. Mateo, sin perder tiempo, se arrodilló junto a Sol, sus manos moviéndose con cuidado pero con urgencia. «Tranquilo, amigo, no dejaré que te toque», murmuró, aunque sus ojos seguían fijos en los arbustos, esperando otro movimiento. Sol sintió el calor de su mano en el lomo, un contacto que lo hizo estremecerse, no de miedo, sino de algo que no había sentido en días: seguridad. Pero no tuvo tiempo de saborearlo. El coyote, aunque asustado, no se rendía. Sus pasos ligeros rodeaban el árbol, buscando una abertura, y Sol sabía que, si no actuaban rápido, el depredador aprovecharía su debilidad. Entonces, un rugido ensordecedor rompió la tensión. Los faros del camión de Mateo, que había dejado encendido, parpadearon, y el motor gruñó cuando él lo había dejado en ralentí. La luz cegadora barrió la carretera, iluminando al coyote, que soltó un aullido agudo y huyó hacia la oscuridad, su cola baja y su cuerpo desapareciendo entre los arbustos. Sol jadeó, su cuerpo temblando por el esfuerzo, y se dejó caer sobre la tierra, exhausto pero vivo. La mujer se acercó, su respiración agitada, y se arrodilló junto a él, dejando la linterna a un lado. «Buen chico», susurró, acariciando su cabeza con una ternura que hizo que Sol cerrara los ojos por un instante. El olor de su piel, mezclado con jabón y tierra, era reconfortante, como un recuerdo lejano de días mejores. Mateo se puso de pie, limpiándose el sudor de la frente. «Eso estuvo cerca», dijo, su voz grave pero aliviada. Miró a la mujer, que seguía acariciando a Sol, y frunció el ceño. «¿Quién eres tú, de todos modos? No es normal andar por aquí con una linterna», gritándole a los coyotes. Ella lo miró, sus ojos entrecerrados, como si evaluara si podía confiar en él. «Me llamo Elena», dijo finalmente, su tono aún cargado de cautela. «Y no estoy aquí por casualidad. Busco animales como él». Señaló a Sol, que levantó la cabeza al escuchar su voz. «Hay demasiados abandonados en estas carreteras. Gente rica que los deja atrás como si fueran basura». Su voz se quebró ligeramente en la última palabra, y Sol sintió una punzada en el pecho, como si entendiera el peso de lo que decía. Mateo asintió lentamente, guardando la navaja en su bolsillo. Mateo se presentó, extendiendo una mano que Elena ignoró. Él no insistió. En cambio, se volvió hacia Sol, que seguía jadeando, con la lengua colgando y los costados subiendo y bajando con dificultad. «Este pobre no va a durar mucho sin agua, ¿tienes algo?». Elena asintió y corrió hacia una mochila que había dejado a unos metros, cerca de la carretera. Regresó con una botella de agua y un pequeño cuenco plegable. Vertió el agua con cuidado, y el sonido del líquido golpeando el metal hizo que Sol levantara las orejas. El olor fresco y limpio del agua lo golpeó como un rayo, y se arrastró hacia el cuenco,
ignorando el dolor en sus músculos. Cuando su lengua tocó el agua, fue como si el mundo volviera a tener sentido. Bebió con avidez, el líquido frío deslizándose por su garganta reseca, y cada trago parecía devolverle un pedazo de vida. Elena lo observaba con una mezcla de alivio y tristeza, mientras Mateo se mantenía a un lado, con los brazos cruzados y la mirada perdida en la carretera. No puedo creer que alguien lo haya dejado así, dijo Elena, más para sí misma que para Mateo. Sus dedos encontraron la placa en el collar de Sol, y volvió a leer el nombre, Valeria Montenegro. Su rostro se endureció, y Sol, sensible a su cambio de energía, dejó de beber por un momento, mirándola con ojos interrogantes. Conozco ese nombre, añadió ella, su voz baja pero cargada de algo que Sol no podía descifrar. Es una de esas personas que piensa que el dinero lo arregla todo. Mateo alzó una ceja, interesado a pesar de su aparente indiferencia. ¿La conoces? ¿Qué te hizo? Elena negó con la cabeza, como si no quisiera entrar en detalles. No la conozco personalmente. Pero he oído de ella. Gente como ella abandona a sus perros cuando ya no les sirven. Y acarició a Sol, que volvió a beber, más lentamente ahora. No merecía esto. Sol no entendía las palabras, pero sentía la emoción detrás de ellas. La mano de Elena era suave, y su voz, aunque firme, tenía una calidez que lo hacía querer acercarse más. Pero también había algo en su tono, una rabia contenida, que lo ponía nervioso. Miró a Mateo, que seguía de pie, observando la carretera como si esperara que algo más surgiera de la oscuridad. El camión seguía encendido, su motor rugiendo suavemente, y el olor a gasolina llenaba el aire, mezclado con el polvo y el aroma lejano de los arbustos. Tenemos que sacarlo de aquí, dijo Mateo, rompiendo el silencio. Si ese coyote vuelve, no tendremos tanta suerte la próxima vez. Señaló el camión, que estaba estacionado a unos metros, con la puerta del conductor aún abierta. Puedo llevarlo a un lugar seguro. Hay un pueblo a unas horas. Tal vez ahí puedan ayudarlo. Elena lo miró, sus ojos entrecerrados de nuevo. ¿Y por qué debería confiar en ti? No te conozco. Por lo que sé, podría ser uno de esos que roban perros para venderlos. Mateo soltó una risa seca, sin humor. Mírame, mujer. Soy un camionero que apenas tiene para comer. ¿Crees que estoy en el negocio de traficar perros? Señaló a Sol, que los observaba con atención, su cabeza inclinada. Este perro necesita ayuda, y no tengo tiempo para juegos. O vienes conmigo, o lo dejo en tus manos. Elena dudó, su mano aún en el lomo de Sol. El perro sintió su indecisión, y un gemido suave escapó de su garganta. No quería quedarse solo otra vez. No quería volver a esperar bajo el sol, con la cuerda o sin ella. Elena pareció entenderlo, porque suspiró y asintió. Está bien. Pero lo llevamos juntos. Y no lo pierdo de vista. Mateo se encogió de hombros y se dirigió al camión, indicando con un gesto que lo siguieran. Elena ayudó a Sol a levantarse, sosteniendo su cuerpo débil mientras lo guiaba hacia el vehículo. Cada paso era un esfuerzo, pero Sol lo dio con determinación, su cola moviéndose ligeramente por primera vez en días. El camión olía a cuero viejo y aceite, un contraste con el aire seco de la carretera. Elena lo ayudó a subir al asiento trasero, donde se dejó caer, exhausto pero aliviado. Mateo se acomodó en el asiento del conductor, y Elena se sentó junto a Sol, con el cuenco de agua en la mano. El motor rugió cuando Mateo puso el camión en marcha, y la carretera comenzó a deslizarse bajo ellos, un borrón de tierra y sombras. Sol cerró los ojos, dejando que el movimiento lo arrullara. Por primera vez en días, sintió que podía descansar, aunque fuera por un momento. Pero el alivio duró poco. Un nuevo sonido, agudo y discordante, cortó el aire. Era un claxon, fuerte y cercano, seguido por el rugido de otro vehículo. Elena se giró, su cuerpo tenso, y Mateo maldijo por lo bajo, mirando por el retrovisor. Un par de faros brillaban en la distancia, acercándose rápidamente. Una voz, dura y autoritaria, gritó desde la oscuridad, para el camión, ahora. Sol levantó la cabeza, su corazón acelerándose. El olor del peligro estaba de vuelta, y esta vez, no venía de un coyote.
El claxon perforó la noche como un grito, y los faros del vehículo que se acercaba brillaban con una intensidad que cegaba. Sol, acurrucado en el asiento trasero del camión de Mateo, levantó la cabeza, sus orejas temblando ante el sonido. El olor a gasolina y cuero viejo del camión se mezclaba con un nuevo aroma que el viento traía desde la carretera, sudor humano, metal y algo más, algo que le erizaba el pelaje. Era el olor del peligro, no como el del coyote, salvaje y directo, sino calculado, humano. Su corazón latía con fuerza, y un gemido bajo escapó de su garganta mientras miraba a Elena, que se había girado hacia el retrovisor con los ojos entrecerrados. Mateo apretó el volante, sus nudillos blancos, y soltó un gruñido de frustración. «Maldita sea», murmuró, acelerando el camión. El motor rugió, haciendo vibrar el suelo bajo los pies de Sol. ¿Quiénes son estos idiotas? La voz que había gritado desde la oscuridad seguía resonando en el aire, exigiendo que se detuvieran, pero Mateo no parecía dispuesto a obedecer. Elena, con una mano apoyada en el lomo de Sol para mantenerlo tranquilo, sacó su teléfono del bolsillo y comenzó a teclear rápidamente, su rostro iluminado por la pantalla. «No pares», dijo ella, su voz tensa pero firme. «No sabemos quiénes son. Podrían ser traficantes de animales. Esta zona está llena de ellos». Sus palabras eran rápidas, casi un susurro, pero cargadas de urgencia. Sol sintió su tensión, y su cuerpo se puso rígido, dividido entre el instinto de esconderse y el deseo de protegerla. La mano de Elena en su pelaje era un ancla, pero no podía ignorar el rugido del motor ni el destello de los faros que se acercaban cada vez más. El camión traqueteaba sobre la carretera de tierra, levantando nubes de polvo que brillaban como fantasmas bajo la luz de la luna. Sol olfateó el aire, captando el olor a tierra seca y el leve rastro de algo metálico, como sangre vieja. Sus recuerdos lo traicionaron de nuevo, llevándolo a los días con Valeria, cuando corría libre por un jardín lleno de flores, el aroma a lavanda llenando sus pulmones. Pero ese mundo estaba roto ahora, y la realidad era esta: el traqueteo del camión, el miedo en los ojos de Elena, y la amenaza que los perseguía. Sol gruñó suavemente, su mirada fija en la ventana trasera, donde los faros del otro vehículo se hacían más grandes, más brillantes. «Para el camión o lo lamentarás». La voz volvió a gritar, más cercana ahora, y Sol sintió un escalofrío. Era una voz masculina, dura, con un tono que no admitía discusión. Mateo maldijo de nuevo y giró el volante bruscamente, haciendo que el camión se tambaleara hacia un lado de la carretera. Elena se aferró al asiento, y Sol resbaló, sus patas débiles luchando por mantener el equilibrio. El cuenco de agua que Elena le había dado se volcó, y el líquido se derramó por el suelo, llenando el aire con un olor fresco que contrastaba con la tensión. «No voy a parar», gruñó Mateo, sus ojos fijos en el camino. «Si son traficantes, no nos van a dejar ir tan fácil». Pero antes de que pudiera decir más, un estruendo sacudió el camión. Algo había golpeado la parte trasera, un impacto que hizo que Sol soltara un ladrido agudo. Elena giró la cabeza, su rostro pálido. «Nos embistieron», gritó, y su mano apretó el pelaje de Sol con más fuerza, como si buscara consuelo en él. Mateo aceleró, pero el camión no era rival para el vehículo que los perseguía, más rápido y ágil. Los faros inundaban el interior del camión, proyectando sombras que bailaban sobre las paredes. Sol sintió el pánico creciendo en su pecho, pero también algo más, una chispa de valentía. Había enfrentado al coyote, había sobrevivido 4 días atado a un árbol. No se rendiría ahora. Se levantó, tambaleándose, y ladró con fuerza hacia la ventana trasera, un sonido que resonó en el espacio cerrado del camión. Elena lo miró, sorprendida, y por un momento, sus ojos se encontraron. «Buen chico», susurró, y su voz tembló, no de miedo, sino de orgullo. El camión dio otro bandazo cuando Mateo tomó una curva cerrada, y el vehículo perseguidor se quedó atrás por un instante. Pero el alivio duró poco. Un nuevo impacto, más fuerte esta vez, hizo que el camión se sacudiera violentamente. Sol cayó al suelo, gimiendo, y Elena lo levantó con cuidado, sus manos temblando. «Tenemos que parar», dijo ella, su voz quebrada. «No podemos seguir así. Lo van a matar». Señaló a Sol, que jadeaba, su cuerpo aún débil por el hambre y la deshidratación. Mateo apretó los dientes, pero asintió. Redujo la velocidad,
y el camión se detuvo con un chirrido en el borde de la carretera. Los faros del vehículo perseguidor se apagaron, y el silencio que siguió fue casi más aterrador que el ruido. Solo olfateó el aire, captando el olor a gasolina y a algo más, el perfume floral de Valeria. Era débil, pero inconfundible, y su corazón dio un vuelco. ¿Estaba ella aquí? ¿Había venido por él? La esperanza y el dolor se mezclaron en su pecho, haciéndolo gemir. La puerta del vehículo perseguidor se abrió, y una figura bajó. No era Valeria, sino un hombre corpulento con una chaqueta de cuero y una linterna en la mano. Su rostro estaba cubierto por una barba desaliñada, y sus ojos brillaban con una intensidad que hizo que Sol retrocediera. «Bajen del camión», ordenó, su voz fría. «Y traigan al perro». Elena se puso delante de Sol, su cuerpo tenso como un resorte. «No te lo vamos a dar», dijo, su voz firme a pesar del miedo que Sol podía oler en ella. Mateo abrió la puerta del conductor, pero no bajó. En cambio, mantuvo una mano en el volante, como si estuviera listo para arrancar en cualquier momento. «¿Qué quieres con él?», preguntó, su tono desafiante. «Es solo un perro». El hombre soltó una risa seca, sin humor. «No es solo un perro. Pertenece a alguien importante. Y esa persona quiere que lo devuelvan». Señaló a Sol, que gruñó suavemente, sus instintos en conflicto. El olor de Valeria estaba allí, en el aire, pero mezclado con algo oscuro, algo que le decía que este hombre no traía nada bueno. Elena sacó su teléfono de nuevo, sus dedos moviéndose rápidamente sobre la pantalla. «Ya llamé a las autoridades», mintió, aunque su voz sonaba convincente. «Estarán aquí en cualquier momento. Si sabes lo que te conviene, te irás ahora». El hombre la miró, sus ojos entrecerrados, y por un momento, pareció que iba a reírse de nuevo. Pero entonces, un relámpago iluminó el cielo, seguido por un trueno que hizo temblar la tierra. La tormenta que había estado amenazando toda la noche finalmente llegaba, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, pesadas y frías, golpeando el techo del camión como pequeños martillos. El hombre dudó, su linterna parpadeando bajo el agua, y Sol aprovechó el momento para ladrar de nuevo, un sonido feroz que resonó en la noche. «Vámonos», gritó Mateo, y sin esperar respuesta, pisó el acelerador. El camión rugió, patinando sobre la tierra húmeda, y Sol sintió el tirón del movimiento. Elena lo sujetó con fuerza, sus brazos rodeándolo como un escudo. El vehículo perseguidor arrancó de nuevo, pero la lluvia, ahora un diluvio, convirtió la carretera en un lodazal. Los faros se desvanecieron en la distancia, y por un momento, pareció que habían escapado. Mateo condujo en silencio, sus ojos fijos en el camino, mientras la lluvia golpeaba el parabrisas con furia. Elena, aún sosteniendo a Sol, revisó su teléfono y frunció el ceño. «Valeria Montenegro», murmuró, leyendo algo en la pantalla. «Apareció en las noticias hace unas semanas. Un escándalo financiero. Dicen que estafó a mucha gente antes de desaparecer». Miró a Sol, que la observaba con ojos cansados pero atentos. «¿Por qué alguien como ella abandonaría a un perro como tú?» Sol no podía responder, pero la pregunta lo golpeó como un trueno. Recordó las manos de Valeria, frías y distantes, atándolo al árbol. Recordó su voz, dura, diciendo, «Quédate aquí, Sol». Pero también recordó los días en que ella lo miraba con amor, cuando lo llevaba a pasear y le hablaba como si fuera su único amigo. ¿Qué había cambiado? ¿Por qué lo había dejado? Su cola, que había comenzado a moverse débilmente al sentir la seguridad del camión, se detuvo. Elena guardó el teléfono y acarició la cabeza de Sol, sus dedos deslizándose por su pelaje empapado. «No te preocupes», susurró. «No dejaré que te encuentren. No otra vez». Pero su voz temblaba, y Sol podía oler su miedo, mezclado con la lluvia y el sudor. Mateo, sin apartar la vista del camino, señaló un letrero borroso que apenas se veía bajo el aguacero. «Hay una cabaña abandonada a unos kilómetros. Podemos refugiarnos allí hasta que pase la tormenta». El camión avanzó, traqueteando sobre la carretera resbaladiza, y Sol cerró los ojos, dejando que el sonido de la lluvia lo envolviera. Estaba vivo, estaba con ellos, pero el peligro no había terminado. El olor de Valeria seguía en su memoria,
y la voz del hombre resonaba en su cabeza. Cuando el camión se detuvo frente a una cabaña destartalada, con el tejado hundido y las ventanas rotas, Sol levantó la cabeza. La lluvia seguía cayendo, pero otro sonido, más sutil, lo puso en alerta. Era un aullido, lejano pero claro, no de un coyote, sino de algo más grande, algo que acechaba en la oscuridad. Sol gruñó, sus ojos fijos en la ventana, y Elena y Mateo se miraron, sus rostros tensos. Algo los había seguido, y no era humano. La lluvia caía como un velo gris, golpeando el techo del camión con un tamborileo implacable que ahogaba el rugido del motor. Sol, acurrucado en el asiento trasero, sentía el frío de las gotas que se filtraban por una rendija de la ventana, empapando su pelaje ya sucio. El olor a tierra mojada y gasolina llenaba el aire, mezclado con el aroma cálido y humano de Elena, que lo sostenía con fuerza, sus manos temblando mientras el camión se tambaleaba por la carretera embarrada. Mateo conducía con los dientes apretados, sus ojos fijos en el camino a pesar de la cortina de agua que difuminaba el parabrisas. Los faros del vehículo perseguidor habían desaparecido en la tormenta, pero la tensión en el aire seguía siendo tan densa como el lodo bajo las ruedas. Sol temblaba, no solo por el frío, sino por la memoria que lo asaltaba. El perfume de Valeria, ese rastro floral que había captado en el hombre de la chaqueta de cuero, lo había golpeado como un relámpago. Por un instante, había sentido una chispa de esperanza, la idea de que ella podría estar cerca, buscándolo. Pero esa esperanza se mezclaba con el dolor de su abandono, un nudo en el pecho que lo hacía gemir suavemente. Elena lo notó y acarició su cabeza, sus dedos deslizándose por el pelaje húmedo. Tranquilo, pequeño, susurró, su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta. No dejaré que te pase nada. Mateo giró el volante con brusquedad, tomando un desvío hacia un sendero apenas visible entre los arbustos empapados. No podemos seguir en la carretera principal, gruñó, su voz tensa. Si ese tipo está con más gente, nos encontrarán en un segundo. El camión patinó, las ruedas luchando contra el barro, y Sol sintió el movimiento como un vaivén que lo hacía resbalar en el asiento. Elena lo sujetó con más fuerza, su cuerpo cálido contra el suyo, y por un momento, Sol cerró los ojos, dejando que esa cercanía lo calmara. Pero no podía relajarse del todo. El olor a peligro seguía allí, mezclado con la lluvia, y sus instintos le decían que la amenaza no había terminado. ¿A dónde vamos?, preguntó Elena, su tono cargado de desconfianza. Aunque había decidido subir al camión con Mateo, seguía mirándolo de reojo, como si aún no estuviera segura de sus intenciones. Sol podía sentirlo en su postura, en la forma en que su mano se tensaba en su pelaje cada vez que Mateo hablaba. Conozco un lugar, respondió él, sin apartar la vista del camino. Una cabaña abandonada, a unos kilómetros. Solía parar allí cuando hacía esta ruta hace años. No es mucho, pero nos dará refugio hasta que pase la tormenta. Su voz era áspera, pero había un matiz de seguridad en ella, como si estuviera acostumbrado a tomar decisiones rápidas en momentos de crisis. Elena no respondió de inmediato. Sacó su teléfono, la pantalla iluminando su rostro pálido, y revisó algo con rapidez. Valeria Montenegro, murmuró, leyendo en voz baja. Escándalo financiero, desvío de fondos, rumores de conexiones con traficantes. Levantó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de furia y determinación. Este perro no es solo un abandonado. Hay algo más aquí, Mateo. Algo grande. Sol no entendía las palabras, pero sentía la intensidad en la voz de Elena. Su olfato captó un cambio en ella, un olor a adrenalina, a propósito. Giró la cabeza hacia Mateo, que frunció el ceño pero no dijo nada. El camión dio un último bandazo antes de detenerse frente a una estructura oscura que apenas se distinguía en la lluvia. Era una cabaña de madera, con el tejado medio derrumbado y las ventanas rotas, cubiertas de telarañas y musgo. El olor a madera podrida y humedad golpeó las fosas nasales de Sol, y un escalofrío lo recorrió. No era un lugar acogedor, pero era mejor que la carretera. Mateo apagó el motor, y el silencio que siguió fue roto solo por el tamborileo de la lluvia. Vamos, dijo, abriendo la puerta. El viento entró de golpe, trayendo consigo un frío que hizo que Sol se estremeciera. Elena lo levantó con cuidado, sus brazos fuertes a pesar de su delgadez, y lo llevó hacia la cabaña, cubriéndolo con su chaqueta para protegerlo de la lluvia.
Mateo lo siguió, cargando una linterna que había sacado de la guantera. La luz bailaba sobre las paredes de madera, revelando grietas y manchas de moho, y el suelo crujía bajo sus botas. Dentro de la cabaña, el aire era pesado, cargado de un olor a abandono que hizo que Sol arrugara la nariz. Había una mesa rota en un rincón, una chimenea cubierta de hollín y un par de sillas que parecían a punto de desmoronarse. Elena colocó a Sol en el suelo, cerca de la chimenea, y buscó en su mochila algo para secarlo. Sacó una manta pequeña, gastada pero limpia, y la envolvió alrededor del perro, frotando su pelaje con suavidad. «Pobrecito», murmuró, sus ojos brillando con una tristeza que Sol podía sentir. «Nadie debería pasar por esto». Mateo cerró la puerta tras ellos, asegurándola con una silla rota que empujó contra el marco. «No es el Hilton, pero servirá por ahora», dijo, encendiendo un pequeño fuego en la chimenea con ramitas secas que encontró en un rincón. La luz del fuego llenó la cabaña con un resplandor cálido, y Sol, aunque seguía temblando, sintió un alivio momentáneo al acercarse a las llamas. El olor a humo y madera quemada era reconfortante, un contraste con el frío que lo había perseguido durante días. Elena se sentó junto a Sol, su teléfono aún en la mano. «Valeria Montenegro no es solo una mujer rica que abandonó a su perro», dijo, su voz baja pero cargada de rabia. «Estuvo involucrada en un escándalo hace meses. Desvió millones de una fundación benéfica. Hay rumores de que usaba el dinero para financiar cosas turbias, como tráfico de animales». Miró a Sol, que levantó la cabeza al escuchar el nombre de Valeria. Este perro podría ser una pista. Tal vez lo abandonó porque sabía demasiado, o porque alguien lo quería. Mateo, que estaba revisando la cabaña en busca de algo útil, se detuvo y la miró. ¿Un perro, una pista? Su tono era escéptico, pero había un destello de curiosidad en sus ojos. «Mira, yo solo soy un camionero. No estoy metido en conspiraciones. Pero si dices que este perro es importante, te creo. Solo dime qué hacemos ahora». Elena suspiró, acariciando a Sol mientras hablaba. «Primero, lo mantenemos a salvo. Luego, averiguamos qué quiere Valeria con él. Si está conectada con traficantes, no nos van a dejar en paz». Sus palabras eran firmes, pero Sol sintió un temblor en su mano, una señal de que ella también tenía miedo. El fuego crepitaba, enviando chispas que bailaban en el aire. Sol se acercó más a las llamas, dejando que el calor secara su pelaje. Por un momento, cerró los ojos, recordando los días en que Valeria lo llevaba a su mansión, donde el olor a césped recién cortado y el sonido de su risa llenaban el aire. Pero esos recuerdos eran ahora como vidrios rotos, cortándolo cada vez que los tocaba. Abrió los ojos y miró a Elena, que seguía hablando con Mateo en voz baja, planeando su próximo movimiento. Sol no entendía sus palabras, pero sentía su determinación, su deseo de protegerlo. Y eso, por ahora, era suficiente. El silencio de la cabaña fue roto por un ruido repentino, un crujido fuerte, como si alguien hubiera pisado una rama fuera. Sol levantó las orejas, su cuerpo tenso, y gruñó suavemente. Elena y Mateo se congelaron, sus ojos fijos en la puerta. La lluvia seguía cayendo, pero el crujido volvió, más cerca esta vez, acompañado por el sonido de pasos pesados en el lodo. Mateo apagó la linterna de un golpe, y el fuego de la chimenea proyectó sombras largas y temblorosas en las paredes. Elena se acercó a Sol, su mano en su collar, lista para levantarlo si era necesario. «Es el mismo tipo», susurró Mateo, sacando la navaja de su bolsillo. Su voz era baja, pero Sol podía oler su miedo, un aroma agrio que se mezclaba con el humo. Elena negó con la cabeza, sus ojos fijos en la ventana rota, donde la lluvia entraba en ráfagas. «No lo sé», respondió, su voz apenas un susurro. «Pero no están solos». Señaló hacia la ventana, y Sol siguió su mirada. Allí, en la penumbra, una sombra humana se movió brevemente, un contorno oscuro que desapareció tan rápido como había aparecido. Sol gruñó de nuevo, su instinto gritándole que corriera, que peleara, que protegiera. Pero antes de que pudiera moverse, la sombra volvió, más clara esta vez, y una voz desconocida susurró desde el otro lado de la ventana, un sonido que hizo que el corazón de Sol se detuviera. «Los encontré». La voz desde la ventana cortó el aire como un cuchillo, helando la sangre de Sol.
Sus orejas se alzaron, y un gruñido bajo vibró en su pecho, aunque su cuerpo seguía débil, temblando bajo la manta húmeda que Elena le había envuelto. La cabaña, apenas iluminada por el fuego crepitante de la chimenea, parecía cerrarse sobre ellos, las sombras de las llamas danzando en las paredes de madera podrida como fantasmas inquietos. El olor a humo y moho se mezclaba con el aroma de la lluvia que seguía cayendo afuera, un tamborileo constante que no lograba ahogar el eco de aquella voz desconocida. Los encontré. Sol sintió un escalofrío, sus instintos gritándole que el peligro estaba más cerca que nunca. Elena se puso de pie de un salto, su mano aún en el collar de Sol, mientras Mateo se acercó a la ventana con la navaja apretada en el puño. La luz del fuego proyectaba su silueta contra la pared, haciéndolo parecer más grande, pero Sol podía oler su miedo, un aroma agrio que se mezclaba con el sudor y el metal. «Quédate quieto», susurró Mateo, su voz baja pero firme, mientras escudriñaba la oscuridad más allá de la ventana rota. La lluvia seguía cayendo en ráfagas, y el viento ululaba, trayendo consigo el olor a tierra mojada y algo más, un rastro humano, joven, con un toque de polvo y cuero gastado. «¿Quién está ahí?», gritó Elena, su tono desafiante a pesar del temblor en sus manos. Sol la miró, sintiendo su valentía, pero también su vulnerabilidad. Quería levantarse, protegerla, pero sus patas aún temblaban por los días de abandono. En cambio, gruñó de nuevo, un sonido que resonó en la cabaña, haciendo que las sombras parecieran retroceder. La figura fuera de la ventana se movió, y un rostro joven apareció brevemente bajo el resplandor de un relámpago, un adolescente, con el cabello empapado pegado a la frente y una expresión de urgencia en los ojos. «No quiero hacerles daño», dijo el chico, su voz aguda pero sincera. «Me llamo Diego. Vivo cerca. Los vi llegar y sé lo que pasa en esta carretera». Hablaba rápido, como si temiera que lo interrumpieran. «No están seguros aquí. Hay gente mala rondando. Gente que se lleva perros como él». Señaló a Sol, que lo observó con cautela, olfateando el aire. El olor del chico era diferente al del hombre de la chaqueta de cuero, más limpio, con un toque de jabón y tierra fresca. No olía a amenaza, pero Sol no podía confiar. «No todavía», Mateo bajó la navaja, pero no la guardó. «¿Cómo sabemos que no eres uno de ellos?», preguntó, su tono duro. «Apareces en medio de la tormenta, hablando de gente mala. Podrías estar trabajando para ellos». Diego negó con la cabeza, levantando las manos para mostrar que no llevaba nada. «No, señor, lo juro. Mi familia vive en un pueblo a unos kilómetros. He visto lo que hacen. Se llevan perros, gatos, cualquier animal que puedan vender. A veces los usan para peleas». Su voz se quebró en la última palabra, y Sol sintió un nudo en el pecho. Aunque no entendía las palabras, el tono del chico llevaba un dolor que resonaba con el suyo propio. Elena se acercó a la ventana, manteniendo a Sol detrás de ella. «¿Por qué no sigues, entonces?», preguntó, su voz más suave pero aún cargada de desconfianza. «Si sabes que es peligroso, ¿por qué no te quedas en tu casa?». Diego dudó, mirando al suelo antes de responder. «Porque vi al perro desde lejos. Lo vi atado al árbol hace días. Quise ayudarlo, pero no pude acercarme antes. Luego los vi a ustedes, y pensé que tal vez eran diferentes». Sus ojos se posaron en Sol, y por un momento, el perro. Sintió una chispa de conexión. El chico olía a sinceridad, a alguien que entendía lo que era estar solo. Mateo y Elena se miraron, un diálogo silencioso pasando entre ellos. Sol sintió la tensión en el aire, pero también un cambio. La desconfianza inicial comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una frágil alianza. «Entra», dijo Elena finalmente, señalando la puerta. «Pero si intentas algo, te arrepentirás». Diego asintió y entró en la cabaña, empapado hasta los huesos. La lluvia goteaba de su ropa, formando pequeños charcos en el suelo de madera. Sol lo observó, sus orejas aún alerta, pero su cola se movió ligeramente, un gesto instintivo de curiosidad. El chico se arrodilló frente a él, extendiendo una mano con cuidado. «Hola, pequeño», dijo, su voz suave. «Eres valiente, ¿verdad?». Sol olfateó su mano, captando el olor a tierra y un leve rastro de comida, tal vez pan. No se acercó, pero tampoco gruñó.
Algo en Diego le recordaba a los niños que jugaban con él en el parque con Valeria, llenos de risas y energía. Mateo avivó el fuego, haciendo que las llamas crecieran y llenaran la cabaña con un calor que aliviaba el frío en los huesos de Sol. Elena se sentó junto al perro, sacando una barra de cereal de su mochila y partiéndola en pedazos pequeños. «Come despacio», le dijo, ofreciéndole un trozo. Sol lo tomó con cuidado, el sabor dulce y crujiente despertando su hambre. Cada bocado era un esfuerzo, pero también un recordatorio de que estaba vivo, de que estos humanos, a pesar de ser extraños, querían ayudarlo. «Entonces, Diego», dijo Mateo, sentándose en una silla que crujió bajo su peso. «Dinos qué sabes, ¿quiénes son esos que nos persiguieron, y qué tienen que ver con el perro?» Diego se acomodó en el suelo, cerca del fuego, y respiró hondo. «La carretera es peligrosa por aquí», comenzó, su voz baja pero clara. «Hay una banda que opera en la zona. Se llevan animales abandonados, pero también los roban de granjas o casas. Los venden en el mercado negro, para peleas o para criaderos ilegales». Miró a Sol, y sus ojos se llenaron de tristeza. «Un perro como él, de raza, vale mucho. Pero también hay algo más. A veces, los usan para llevar cosas ilegales». Elena frunció el ceño, su mano deteniéndose en el pelaje de Sol. «¿Cosas ilegales? ¿Cómo qué?». Su tono era cortante, y Sol sintió la tensión en su cuerpo, como un resorte a punto de saltar. Diego se encogió de hombros, incómodo. «No lo sé exactamente. Drogas, tal vez. O mensajes. Los perros no levantan sospechas como las personas. Pero he oído rumores en el pueblo. Dicen que una mujer rica está detrás de todo esto. Alguien con contactos». Hizo una pausa, mirando a Elena. «Cuando mencionaste el nombre de Valeria, pensé, tal vez sea ella». Elena sacó su teléfono de nuevo, la pantalla iluminando su rostro. «Valeria Montenegro», dijo, leyendo en voz baja. «Desapareció después de un escándalo financiero. Hay rumores de que está escondida en esta región». Miró a Sol, que la observaba con ojos cansados pero atentos. Si este perro era suyo, tal vez lo abandonó para cubrir sus huellas. O tal vez lo quiere de vuelta por algo que sabe. Sol no entendía las palabras, pero el nombre de Valeria lo golpeó como un latigazo. Un recuerdo lo asaltó, Valeria inclinándose sobre él, ajustando algo en su collar, sus manos frías y su voz nerviosa. Había un olor extraño entonces, algo químico, diferente a su perfume habitual. Sol gimió, retrocediendo ligeramente, y Elena lo abrazó con más fuerza. «Tranquilo», susurró. «No dejaré que te encuentre». Mateo se puso de pie, caminando hacia la ventana para mirar afuera. La lluvia había disminuido, pero el viento seguía ululando, trayendo consigo el olor a ozono y tierra húmeda. «Si esa mujer está detrás de esto, no podemos quedarnos aquí mucho tiempo», dijo. «Esa banda no va a rendirse tan fácil». Diego asintió, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. «Puedo ayudarlos», dijo. «Conozco los caminos del pueblo. Hay lugares donde pueden esconderse. Mi familia tiene una granja no muy lejos. Podemos llevar al perro allí». Elena dudó, mirando a Mateo. «¿Confías en él?», preguntó en voz baja, como si Diego no estuviera allí. Sol sintió la tensión entre ellos, pero también la conexión que comenzaba a formarse. Eran extraños, pero compartían un propósito: protegerlo. «No tenemos muchas opciones», respondió Mateo, encogiéndose de hombros. «Pero si el chico está diciendo la verdad, podría ser nuestra mejor oportunidad». Se volvió hacia Diego. «Está bien, pequeño. Guíanos. Pero si nos traicionas, no habrá cabaña que te salve». Diego sonrió, un destello de picardía cruzando su rostro. «No se preocupe, señor. No soy de los que traicionan». Se acercó a Sol, ofreciéndole otro trozo de pan que sacó de su bolsillo. Sol lo tomó, su cola moviéndose débilmente, y por primera vez en días, sintió un atisbo de alegría. El chico le gustaba, con su energía joven y su risa fácil. El grupo comenzó a prepararse para moverse, pero un nuevo sonido los detuvo. No era la lluvia ni el viento, sino algo más inquietante, un crujido suave,
como si alguien caminara con cuidado alrededor de la cabaña. Sol levantó las orejas, su gruñido resonando en la penumbra. Elena y Mateo se miraron, sus rostros tensos, mientras Diego se acercaba a la puerta, sus manos temblando. «No es la banda», susurró, su voz apenas audible. «Ellos no serían tan silenciosos». Mateo se acercó a la ventana, su navaja lista, pero antes de que pudiera mirar, Diego señaló algo en el suelo, cerca de la puerta. Allí, atrapado en un arbusto empapado, había un trozo de tela, pequeño pero inconfundible. Sol lo olfateó desde la distancia, y su corazón se detuvo. Era el perfume de Valeria, floral y frío, impregnado en la tela como un eco de su traición. Pero lo que lo hizo retroceder, gimiendo, fue otro olor, más débil pero innegable: sangre. El olor a sangre en la tela golpeó a Sol como un latigazo, un aroma metálico que se mezclaba con el perfume floral de Valeria, evocando recuerdos que lo hacían temblar. La cabaña, apenas iluminada por el fuego moribundo de la chimenea, parecía más pequeña ahora, las paredes de madera podrida cerrándose sobre ellos como una trampa. La lluvia había cesado, dejando un silencio inquietante que amplificaba cada crujido del suelo y cada susurro del viento. Sol retrocedió, su gruñido bajo resonando en la penumbra, mientras sus ojos se fijaban en el trozo de tela atrapado en el arbusto fuera de la ventana. Elena, con el rostro pálido, lo sostenía entre sus dedos, su expresión una mezcla de confusión y temor. Mateo, con la navaja aún en la mano, se acercó a la puerta, sus pasos cuidadosos, mientras Diego, el joven que acababa de unirse al grupo, miraba hacia la oscuridad con los ojos muy abiertos. «Eso no es normal», murmuró Diego, su voz temblorosa pero llena de una determinación juvenil. «Nadie deja algo así por accidente. Es una advertencia». Señaló la tela, que ahora colgaba de los dedos de Elena como una bandera de mal augurio. Solo olfateó el aire de nuevo, captando no solo el perfume de Valeria, sino algo más, un rastro humano, sudoroso y cargado de adrenalina, como el del hombre de la chaqueta de cuero que los había perseguido. Su corazón latía con fuerza, dividido entre el deseo de correr hacia ese olor, hacia Valeria, y el instinto de protegerse de la amenaza que lo acompañaba. Elena guardó la tela en su mochila, sus manos temblando ligeramente. «Esto confirma que Valeria está cerca», dijo, su voz baja pero firme. «Y si dejó esto aquí, sabe que tenemos a Sol. No podemos quedarnos». Miró a Mateo, que asintió sin apartar la vista de la ventana. La oscuridad afuera era densa, pero el silencio era aún más opresivo, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. «El chico tiene razón», dijo Mateo, su tono áspero. «Esto es una trampa o una señal. Sea lo que sea, no vamos a esperar a que vengan por nosotros». Se volvió hacia Diego, que seguía junto a la puerta, con una mano en el pomo como si estuviera listo para salir corriendo. «Dijiste que conoces los caminos, ¿puedes llevarnos a un lugar seguro, esa granja tuya?» Diego asintió, aunque su rostro mostraba una mezcla de valentía y miedo. «Sí, pero tenemos que movernos rápido. Si la banda está cerca, no tardarán en encontrarnos». Miró a Sol, que lo observaba con ojos atentos, y sonrió débilmente. «Tú vienes con nosotros, ¿verdad, pequeño?» Sol movió la cola, un gesto débil pero genuino, y Diego soltó una risa suave que rompió la tensión por un instante. El grupo salió de la cabaña con cautela, el aire frío de la noche mordiendo la piel de Sol a través de su pelaje húmedo. El olor a tierra mojada y hojas podridas llenaba el aire, pero Sol seguía buscando ese rastro de Valeria, ese perfume que lo atraía y lo hería al mismo tiempo. Mateo los guió de vuelta al camión, sus botas chapoteando en el lodo, mientras Elena llevaba a Sol en sus brazos, su cuerpo cálido contra el suyo. El camión rugió al encenderse, y el sonido del motor pareció despertar la noche, haciendo que un pájaro invisible aleteara en la distancia. Diego se subió al asiento trasero junto a Sol, sus manos acariciando el pelaje del perro con una ternura que lo hacía sentirse seguro, aunque solo fuera por un momento. El camino estaba resbaladizo, y el camión patinaba sobre el lodo, pero Mateo conducía con una precisión que hablaba de años en la carretera. La luna, ahora visible entre las nubes que se dispersaban, bañaba el paisaje en un resplandor plateado, revelando colinas verdes y árboles retorcidos que parecían observarlos. Sol, desde el asiento trasero, olfateaba el aire a través de la ventana entreabierta, captando olores nuevos, hierba fresca, un río lejano, y, débil pero inconfundible,
el rastro de Valeria. Era como un hilo invisible que lo guiaba, aunque no sabía si quería seguirlo o huir de él. ¿A dónde vamos exactamente, Diego?, preguntó Elena, girándose hacia el chico. Su voz era tensa, y Sol sintió la presión de su mano en su lomo, como si buscara consuelo en él. Si esa banda está detrás de nosotros, no podemos llevarlos directo a tu familia. Diego negó con la cabeza, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. No vamos directo a la granja. Hay un atajo, un camino viejo que pasa por un bosque. Nadie lo usa porque está en mal estado, pero mi papá me enseñó a recorrerlo. Podemos escondernos allí hasta el amanecer. Hizo una pausa, mirando a Sol. Y él puede ayudarnos. Los perros como él saben encontrar cosas, ¿verdad? Sol levantó la cabeza al escuchar el tono del chico, y aunque no entendía las palabras, sintió un propósito en ellas. Movió la cola de nuevo, un gesto que hizo reír a Diego. Mira, ya está listo para la aventura, dijo, y su risa llenó el camión con un calor que contrastaba con el frío de la noche. Elena sonrió por primera vez, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. Mateo, sin embargo, mantuvo el rostro serio, sus manos apretando el volante mientras el camión avanzaba por el sendero angosto. El paisaje cambió a medida que entraban en el bosque, los árboles alzándose como centinelas oscuros, sus ramas rozando el techo del camión. El olor a pino y musgo llenó las fosas nasales de Sol, y un recuerdo lo golpeó, corriendo por un parque con Valeria, persiguiendo una pelota bajo un cielo azul. Pero el recuerdo se desvaneció rápido, reemplazado por la realidad del bosque, el crujido de las ramas y el leve aroma de Valeria que aún flotaba en el aire, como un eco que se negaba a desaparecer. Esto no me gusta, murmuró Mateo, reduciendo la velocidad. El sendero era apenas un camino de tierra, lleno de raíces y piedras que hacían temblar el camión. Si nos quedamos atascados aquí, estamos acabados. Pero antes de que Elena pudiera responder, Sol se puso de pie, sus orejas alertas. Había captado algo, un olor fuerte, no el de Valeria, sino el de metal y gasolina, mezclado con el mismo sudor humano que había olido en la carretera. Gruñó, su cuerpo tenso, y Diego lo miró, alarmado. ¿Qué pasa, pequeño?, preguntó, pero Sol ya estaba ladrando, un sonido agudo que resonó en el bosque. Elena se giró, buscando en la oscuridad, y entonces lo vio, un destello de luz entre los árboles, como el reflejo de unos faros apagados. Nos encontraron, susurró, su voz temblando de rabia y miedo. Mateo maldijo y aceleró, pero el sendero era demasiado estrecho, y las ruedas patinaban en el lodo. Sol seguía ladrando, su instinto guiándolo. Olfateó el aire, buscando el rastro de Valeria, y lo encontró, más fuerte ahora, mezclado con el olor a sangre de la tela. Dijo Elena de repente, su voz cortante. Si nos siguen, tenemos que enfrentarlos. No podemos correr para siempre. Mateo la miró como si estuviera loca, pero detuvo el camión. El silencio que siguió fue roto por el sonido de pasos en el lodo, acercándose desde la oscuridad. Sol gruñó, su cuerpo listo para saltar a pesar de su debilidad. Diego sacó un cuchillo pequeño de su cinturón, sus manos temblando, mientras Elena se puso delante de Sol, como un escudo. Quédate atrás, le dijo al perro, aunque su voz era más una súplica que una orden. La luz de la luna reveló una figura que emergía del bosque, y Sol sintió que el mundo se detenía. Era Valeria, su silueta inconfundible bajo un abrigo largo, su cabello brillando como oro bajo la luz plateada. Pero no estaba sola. Dos hombres la flanqueaban, sus rostros duros y sus manos en los bolsillos, como si ocultaran algo. Sol tembló, su corazón dividido entre el amor que aún sentía por ella y el miedo que le gritaba que huyera. Valeria lo miró, sus ojos brillando con una emoción que Sol no podía descifrar, remordimiento, furia, o algo más. Sol, dijo ella, su voz suave pero cargada de una intensidad que hizo que el perro retrocediera. No debiste irte tan lejos. Elena dio un paso adelante, su cuerpo tenso, mientras Mateo y Diego se preparaban para lo que viniera. Pero antes de que nadie pudiera hablar, uno de los hombres sacó una pistola, y el clic del gatillo resonó en el bosque como un trueno. Sol gruñó, su mirada fija en Valeria, dividido entre el amor que aún lo ataba a ella y el terror de lo que estaba por venir. El clic del gatillo resonó en el bosque como un trueno, un sonido que hizo que el corazón de Sol latiera con fuerza, sacudiendo su cuerpo débil pero alerta.
La luz de la luna bañaba el claro, iluminando a Valeria, que estaba de pie frente al grupo con una expresión que oscilaba entre la frialdad y algo más profundo, algo que Sol reconoció en sus ojos, una chispa de arrepentimiento. Su perfume floral, tan familiar, llenó las fosas nasales del labrador, trayendo recuerdos de días en los que ella lo abrazaba, riendo, mientras el sol calentaba su pelaje dorado. Pero ahora, ese aroma estaba mezclado con el olor acre del miedo, el sudor de los hombres armados que la flanqueaban y el metal frío de la pistola que uno de ellos apuntaba directamente hacia Elena. Sol gruñó, sus patas temblando mientras se ponía delante de Elena, su instinto protector superando el cansancio y el hambre que aún lo debilitaban. El bosque, con sus pinos altos y sus ramas goteando agua de la tormenta reciente, parecía contener el aliento, el aire cargado de un silencio opresivo roto solo por el crujido de las hojas bajo los pies de los intrusos. Mateo, con la navaja en la mano, dio un paso adelante, su rostro endurecido por la determinación. Diego, a su lado, sostenía su cuchillo pequeño con manos temblorosas, sus ojos fijos en los hombres armados, pero también en Valeria, como si intentara descifrarla. Valeria, dijo Elena, su voz cortante como una hoja, aunque Sol podía oler el miedo que emanaba de ella. ¿Qué quieres con él? Lo abandonaste. Lo dejaste atado a un árbol para que muriera. Señaló a Sol, que gruñó de nuevo, su mirada alternando entre Elena y Valeria. La tensión en su cuerpo era palpable, un conflicto interno entre la lealtad que aún sentía por su antigua dueña y la conexión creciente con los humanos que lo habían salvado. Valeria dio un paso adelante, ignorando la pistola y las miradas de sus acompañantes. Sus tacones se hundían en el lodo, y su abrigo largo estaba salpicado de gotas de lluvia. No quería dejarlo, dijo, su voz baja pero cargada de una emoción que hizo que Sol levantara las orejas. No tuve opción. Las cosas se complicaron. Sus ojos se posaron en Sol, y por un momento, pareció que iba a extender la mano hacia él, pero el hombre con la pistola gruñó, haciéndola retroceder. No tenemos tiempo para esto, dijo el hombre, su voz grave y llena de impaciencia. Entréganos al perro, y nadie sale herido. Su compañero, un hombre más joven con una cicatriz en la mejilla, dio un paso hacia adelante, sosteniendo una linterna que iluminó el claro, proyectando sombras largas que bailaban sobre los árboles. Sol sintió el peso de sus miradas, y su gruñido se intensificó, un sonido feroz que resonó en el silencio del bosque. Elena se interpuso entre Sol y los hombres, su cuerpo tenso como un resorte. No lo tendrás, dijo, su voz temblando de rabia. No después de lo que le hiciste. ¿Qué es esto, Valeria? Traficantes, dinero sucio, ¿por qué lo quieres ahora? Sus palabras eran un desafío, y Sol sintió su valentía, un calor que lo envolvía a pesar del frío de la noche. Valeria bajó la mirada, sus manos apretándose en puños. No entiendes, murmuró. No es solo el perro. Es lo que lleva. Señaló el collar de Sol, y un destello de memoria golpeó al labrador. Valeria ajustando algo en su collar días antes de abandonarlo, sus manos frías moviéndose con rapidez, su voz susurrando palabras que él no entendía. El olor químico que había captado entonces volvió a su mente, mezclado con el perfume floral que ahora lo envolvía. Mateo, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante, su navaja brillando bajo la luz de la luna. Si quieren al perro, tendrán que pasar por nosotros, dijo, su tono calmado pero letal. Diego, a su lado, asintió, aunque su cuchillo temblaba en su mano. Sol sintió una oleada de gratitud hacia ellos, estos extraños que arriesgaban todo por él. Pero también sintió el peso de la mirada de Valeria, un peso que lo ataba a un pasado que no podía olvidar. El hombre con la pistola soltó una risa seca. Valientes, ¿eh? No saben con quién están tratando. Levantó el arma, apuntando directamente a Mateo, pero antes de que pudiera decir más, un sonido inesperado rompió la tensión, sirenas, lejanas pero acercándose rápidamente. El rostro del hombre cambió, y su compañero giró la cabeza, buscando la fuente del sonido. Diego sonrió, un destello de picardía cruzando su rostro. Les dije que no debían meterse conmigo, dijo, su voz llena de una confianza que contrastaba con su juventud. Llamé a un amigo del pueblo antes de entrar al bosque. La policía está en camino. Valeria palideció, sus ojos moviéndose entre Sol y los hombres armados. No podemos quedarnos, gritó al hombre con la pistola, su voz quebrándose. Si nos encuentran, todo se acaba. Pero el hombre no la escuchó.
en cambio, apuntó el arma hacia Sol, y el tiempo pareció detenerse. Sin pensarlo, Sol saltó hacia adelante, colocándose entre Elena y el arma. Sus patas temblaron por el esfuerzo, pero su gruñido fue feroz, un rugido que venía de lo más profundo de su alma. No dejaría que lastimaran a Elena, no después de todo lo que ella había hecho por él. El hombre dudó, sorprendido por la valentía del perro, y en ese instante de distracción, Mateo actuó. Con un movimiento rápido, lanzó su navaja hacia él. Hombre, acertándole en el hombro. El arma cayó al suelo con un ruido sordo, y el hombre gritó, retrocediendo. «¡Corre!», gritó Elena, levantando a Sol en sus brazos. Diego y Mateo corrieron hacia el camión, mientras las sirenas se acercaban, su sonido cortando la noche como un cuchillo. Pero Valeria no se movió. Sus ojos estaban fijos en Sol, y por un momento, el mundo pareció desvanecerse. «Lo siento», susurró, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No quería que fuera así. Sus palabras eran un lamento, y Sol sintió un nudo en el pecho, una mezcla de amor y dolor que lo desgarraba. El hombre con la cicatriz intentó recoger la pistola, pero Diego fue más rápido, pateándola hacia los arbustos. «Vámonos», gritó, y el grupo corrió hacia el camión, con Elena sosteniendo a Sol con fuerza. El motor rugió cuando Mateo lo encendió, y el vehículo patinó sobre el lodo, alejándose del claro justo cuando las luces de los autos de policía comenzaron a brillar entre los árboles. Los hombres armados huyeron en la dirección opuesta, desapareciendo en la oscuridad, pero Valeria se quedó allí, inmóvil, su silueta recortada contra la luna. Sol, desde el asiento trasero, miró hacia atrás, sus ojos fijos en ella. Su corazón latía con fuerza, dividido entre el deseo de correr hacia ella y la lealtad hacia Elena, Mateo y Diego. Gruñó suavemente, un sonido lleno de confusión, y Elena lo abrazó con más fuerza. «Estás con nosotros ahora», susurró, su voz temblando de emoción. «No te dejaré ir». El camión traqueteaba por el sendero, dejando atrás el claro y a Valeria. El olor a pino y lodo llenaba el aire, pero Sol seguía captando el perfume de su antigua dueña, un eco que se desvanecía con cada kilómetro. Diego, sentado junto a él, acarició su cabeza con una sonrisa. «Eres un héroe, pequeño», dijo, su voz llena de admiración. Mateo, al volante, soltó una risa seca. «Nunca pensé que un perro me haría meterme en este lío», dijo, pero había un matiz de orgullo en su tono. Elena, aún sosteniendo a Sol, miró por la ventana, su rostro endurecido. «No se acabó», dijo, su voz baja. «Valeria no va a rendirse tan fácil. Y si está metida con traficantes, esto es más grande de lo que pensábamos». Sacó su teléfono y comenzó a teclear, buscando más información sobre el escándalo de Valeria. «Necesitamos saber qué lleva ese collar», añadió, mirando a Sol. «Es la clave de todo». El camión salió del bosque, entrando en una carretera más ancha que conducía a un pueblo cercano. Las luces de las casas brillaban a lo lejos, un destello de esperanza en la noche. Sol, exhausto, se dejó caer en el asiento, su cuerpo cálido contra el de Elena. Por primera vez en días, sintió que podía descansar, aunque fuera por un momento. Pero cuando cerró los ojos, la imagen de Valeria, llorando en el claro, lo persiguió. Su voz, diciendo, «lo siento», resonaba en su mente, y un gemido escapó de su garganta. El camión se detuvo frente a una gasolinera abandonada, y Mateo apagó el motor. «Descansaremos aquí un rato», dijo, su voz cansada. «Pero no por mucho. Si la policía está cerca, también lo estarán ellos». Elena asintió, acariciando a Sol mientras miraba por la ventana. Diego, sin embargo, se inclinó hacia adelante, su rostro iluminado por una idea. «Mi amigo en el pueblo puede ayudarnos», dijo. «Tiene contactos. Podemos escondernos en la granja hasta que sepamos qué hacer». Pero antes de que pudieran planear más, Sol se puso de pie, sus orejas alertas. Un sonido lejano, apenas audible, lo hizo gruñir, un aullido, no de un coyote, sino de un perro, herido y asustado. Venía de la dirección del pueblo, y con él, un nuevo olor en el aire, sangre, miedo, y algo que Sol reconoció al instante. Era el mismo olor químico que había captado en el collar, el mismo que Valeria había dejado atrás. Miró a Elena, sus ojos brillando con urgencia, y ladró,
un sonido que hizo que todos se giraran hacia él. El aullido atravesó la noche como una cuchillada, un lamento agudo y roto que hizo que el pelaje de Sol se erizara. El sonido venía del pueblo, un eco de dolor que resonaba en su pecho, despertando un instinto profundo de protección. Desde el asiento trasero del camión, estacionado frente a la gasolinera abandonada, Sol levantó la cabeza, sus orejas alerta, olfateando el aire. El olor a sangre y ese rastro químico, el mismo que había captado en el collar que Valeria había tocado días antes, flotaba en la brisa fría. Su gruñido bajo rompió el silencio dentro del camión, haciendo que Elena, Mateo y Diego giraran hacia él, sus rostros tensos bajo la luz tenue de una farola rota. ¿Qué pasa, pequeño?, preguntó Diego, su voz cargada de preocupación mientras acariciaba el lomo de Sol. El chico, con su cabello aún húmedo por la tormenta, se inclinó hacia la ventana, escudriñando la oscuridad. Elena, que seguía sosteniendo a Sol con una mano, sacó su teléfono, la pantalla iluminando su rostro pálido. Ese no es un coyote, dijo, su tono firme pero teñido de alarma. Es otro perro. Y está herido. Miró a Mateo, que apretaba el volante con fuerza, sus ojos fijos en la carretera que conducía al pueblo. No podemos quedarnos aquí, gruñó Mateo, su voz áspera por el cansancio. Si la policía está cerca, también lo estarán esos traficantes. Y si Valeria está con ellos, no terminó la frase, pero el peso de sus palabras llenó el aire. Sol sintió la tensión en el camión, un nudo invisible que los unía a todos, él, Elena, Mateo y Diego, 4 almas atrapadas en un torbellino que giraba alrededor de su collar y del secreto que Valeria había escondido en él. Elena negó con la cabeza, sus dedos apretando el pelaje de Sol. No podemos ignorar ese aullido, dijo. Si hay otro perro herido, podría estar relacionado con Valeria. Tal vez sea otra de sus víctimas. Su voz temblaba, no de miedo, sino de una furia contenida que Sol podía oler, un aroma a sistem, agudo a sudor y determinación. Tenemos que ir, añadió, mirando a Diego. Tú conoces el pueblo, ¿verdad? Llévanos a un lugar donde podamos ayudar a ese perro y escondernos. Diego asintió, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y valentía. La granja de mi familia está a unos minutos. Podemos llevarlo allí. Mi tía es veterinaria, ella puede ayudarlo. Señaló a Sol, que seguía gruñendo suavemente, sus ojos fijos en la dirección del aullido. Y si ese perro está herido, no hay tiempo que perder. Mateo puso el camión en marcha, el motor rugiendo en la noche. Espero que sepas lo que haces, pequeño, dijo, lanzando una mirada a Diego por el retrovisor. Porque si esto es una trampa, no habrá granja que nos salve. Diego sonrió débilmente, pero no respondió, su atención fija en el camino. El pueblo apareció ante ellos, un puñado de casas bajas y calles de tierra iluminadas por farolas parpadeantes. El olor a hierba mojada y estiércol llenaba el aire, mezclado con el aroma a humo de leña que salía de alguna chimenea. Sol olfateó, buscando el rastro del perro herido, y lo encontró, un olor a sangre y miedo que lo guiaba como un faro. Por ahí, dijo Diego, señalando un callejón estrecho entre 2 casas. Mateo giró el volante, y el camión se adentró en el pueblo, las luces de las casas proyectando sombras que bailaban sobre el parabrisas. La granja de la familia de Diego era una construcción modesta al borde del pueblo, rodeada de un corral de madera y campos de maíz que susurraban bajo el viento. Una luz cálida brillaba en la ventana principal, y cuando el camión se detuvo, una mujer salió al porche, su figura recortada contra la luz. Era mayor, con el cabello gris recogido en una trenza, y sus ojos se abrieron al ver a Diego. Diego, ¿qué estás haciendo aquí a estas horas?, exclamó, pero su mirada se posó en Sol, y su expresión se suavizó. ¿Y qué tenemos aquí? Tía Rosa, es una larga historia, dijo Diego, bajando del camión. Necesitamos tu ayuda. Este perro está herido, y, bueno, hay problemas. La mujer, Rosa, asintió sin hacer preguntas, su rostro serio pero tranquilo, como si estuviera acostumbrada a las emergencias. Tráiganlo adentro, dijo, abriendo la puerta de la casa. Elena levantó a Sol con cuidado, sus brazos fuertes a pesar del cansancio, y lo llevó al interior. La casa olía a hierbas medicinales y pan recién horneado, un contraste cálido con el frío de la noche. Rosa los condujo a una sala trasera con una mesa de acero y estantes llenos de frascos y herramientas veterinarias.
Colocó una manta limpia sobre la mesa, y Elena dejó a Sol con suavidad, sus manos acariciando su cabeza mientras Rosa examinaba al perro. «Está deshidratado y desnutrido», dijo Rosa, su voz calmada pero grave. «Pero es fuerte. Ha sobrevivido a algo terrible, ¿verdad?». Sus ojos se posaron en el collar de Sol, y frunció el ceño al leer el nombre de Valeria. «¿Valeria Montenegro, es suyo?». Elena asintió, sentándose junto a Sol. «Lo era. Lo abandonó en una carretera hace días. Creemos que está involucrada con traficantes de animales». Su voz era baja, pero cargada de rabia. Sol sintió su calor, su determinación, y apoyó la cabeza en su mano, un gesto que hizo que los ojos de Elena se humedecieran. Rosa trabajó rápido, limpiando las heridas de Sol y dándole agua con una jeringa. El olor antiséptico llenó la sala, y Sol gimió suavemente, pero no se resistió. El tacto de Rosa era firme pero gentil, y el perro sintió un alivio que lo hizo cerrar los ojos por un momento. Mientras tanto, Mateo y Diego explicaban lo sucedido: el abandono, el coyote, la persecución, el encuentro con Valeria en el bosque. Rosa escuchaba en silencio, sus manos moviéndose con precisión mientras vendaba el cuello de Sol, donde la cuerda había dejado marcas. «Valeria Montenegro», murmuró Rosa, sacudiendo la cabeza. «He oído de ella. Una mujer rica que se metió en problemas con el dinero. Pero traficantes de animales, eso es nuevo». Miró a Sol, que abrió los ojos y la observó con atención. «Este pequeño debe ser importante para ella. Tal vez por el collar». Elena sacó la tela que habían encontrado fuera de la cabaña y se la mostró a Rosa. Esto tenía su olor. Y sangre. Rosa olfateó la tela, su rostro endureciéndose. «Es sangre de animal», dijo. «Probablemente de otro perro. Esto no es solo un abandono, es algo más grande». El aullido resonó de nuevo, más cerca ahora, desde algún lugar fuera de la granja. Sol se puso de pie, sus orejas alertas, y ladró, un sonido débil pero decidido. Elena se levantó, su mano en el collar del perro. «Tenemos que encontrarlo», dijo. «Si hay otro perro herido, podría ser una pista». Diego asintió, corriendo hacia la puerta, mientras Mateo y Rosa intercambiaban una mirada. «No es seguro salir ahora», dijo Rosa, pero su voz no tenía fuerza. Sabía que no podían ignorar el aullido. Mateo gruñó, pero siguió a Diego, sacando la navaja de su bolsillo. Elena levantó a Sol, que seguía débil pero alerta, y el grupo salió al patio trasero de la granja. El aullido los guió hacia un cobertizo al borde del campo, donde el olor a sangre y miedo era abrumador. Sol gruñó, su cuerpo tenso, mientras Diego abría la puerta del cobertizo con un empujón. Dentro, en un rincón oscuro, yacía un perro pequeño, un mestizo de pelaje marrón cubierto de sangre seca. Sus ojos brillaban de dolor, pero seguía vivo, jadeando débilmente. Sol se acercó, olfateándolo con cuidado, y sus narices se tocaron en un gesto de empatía que hizo que Elena contuviera un sollozo. Rosa se arrodilló junto al perro, examinándolo con rapidez. «Heridas de cuchillo», dijo, su voz tensa. «Alguien lo atacó a propósito». Entonces, sus ojos se posaron en un trozo de papel atado al collar del perro, arrugado y manchado de sangre. Lo desató con cuidado y lo leyó, su rostro palideciendo. «Es un mensaje», susurró, entregándoselo a Elena. Elena lo leyó en voz alta, su voz temblando: «Devuélveme a Sol, o habrá más sangre». El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el jadeo del perro herido. Sol gruñó, su mirada fija en la oscuridad más allá del cobertizo, como si pudiera sentir a Valeria allí afuera, esperando. Mateo rompió el silencio, su voz dura. «Esa mujer no se detendrá», dijo. «Tenemos que encontrarla antes de que ella nos encuentre». Diego asintió, sus manos apretando el cuchillo, mientras Rosa trabajaba en el perro herido, su rostro una máscara de determinación. Elena abrazó a Sol, sus ojos brillando con lágrimas. «No te dejaré ir», susurró, y Sol apoyó la cabeza en su pecho, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y lealtad. El olor a sangre y el mensaje en el collar lo perseguían, recordándole a Valeria, pero también a la nueva familia que lo protegía. El aullido del perro herido se desvaneció, pero un nuevo sonido lo reemplazó, el rugido de un motor lejano, acercándose al pueblo. Sol gruñó, sus ojos fijos en la noche, y Elena apretó su abrazo,
sabiendo que la paz que habían encontrado era solo temporal. El rugido del motor se acercaba, un gruñido mecánico que cortaba el silencio de la noche como un cuchillo. Sol, acurrucado en el suelo del cobertizo junto al perro. Herido, levantó las orejas, sus sentidos alerta a pesar del cansancio que pesaba en sus huesos. El olor a sangre del mestizo, mezclado con el aroma antiséptico que Rosa aplicaba a sus heridas, llenaba el aire, pero otro rastro flotaba en la brisa, el perfume floral de Valeria, débil pero inconfundible, acompañado por el mismo olor químico que Sol había captado en su collar. Su gruñido bajo resonó en el cobertizo, haciendo que Elena, que sostenía el mensaje manchado de sangre, girara hacia él con el rostro tenso. Mateo, de pie junto a la puerta, apretó la navaja en su mano, mientras Diego, con los ojos muy abiertos, miraba hacia el campo oscuro más allá de la granja. «Vienen por nosotros», susurró Elena, su voz temblando de rabia y miedo. Guardó el mensaje en su mochila y se arrodilló junto a Sol, acariciando su cabeza con una ternura que contrastaba con la urgencia en sus ojos. «No te dejaré ir, pequeño», dijo, y Sol sintió el calor de su mano, un ancla en medio del caos. Pero su corazón seguía dividido, atrapado entre la lealtad hacia Elena y el eco de Valeria, cuya presencia parecía acechar en cada sombra. Rosa, trabajando con rapidez en el perro herido, levantó la vista. «Tenemos que movernos», dijo, su voz calmada pero firme. «Si esa gente está detrás del collar de Sol, no se detendrán hasta encontrarlo». Terminó de vendar al mestizo, que jadeaba débilmente, y se puso de pie, limpiándose las manos en un trapo. «Pueden quedarse aquí hasta el amanecer, pero luego deben irse. Mi casa no es segura si están tan cerca». Diego asintió, su rostro iluminado por una determinación juvenil. «Conozco un lugar», dijo. «Un almacén abandonado al otro lado del pueblo. Nadie va allí. Podemos escondernos y planear qué hacer». Miró a Sol, que lo observaba con ojos atentos, y sonrió. «Tú nos guiarás, ¿verdad, pequeño?». Sol movió la cola, un gesto débil pero sincero, y Diego soltó una risa suave que aligeró la tensión por un instante. Mateo, sin embargo, no estaba convencido. «Esto es una locura», gruñó, mirando por la ventana del cobertizo. Las luces de un vehículo brillaban a lo lejos, acercándose por la carretera que conducía al pueblo. «No podemos seguir corriendo. Si ese collar es tan importante, tenemos que saber qué lleva». Se volvió hacia Elena, que seguía acariciando a Sol. «¿Qué encontraste en tu teléfono? ¿Algo sobre Valeria?». Elena sacó su teléfono, la pantalla iluminando su rostro. «El escándalo de Valeria no es solo financiero», dijo, su voz baja. «Hay rumores de que estaba conectada con una red de tráfico. No solo animales, sino cosas peores. Drogas, tal vez. El collar de Sol podría tener algo escondido, un chip, un mensaje, algo que la incrimine». Miró al perro, que levantó la cabeza al escuchar el nombre de Valeria. «Por eso lo quiere de vuelta. No es por amor. Es por miedo». Sol no entendía las palabras, pero sentía el peso de ellas. El collar alrededor de su cuello, que alguna vez había sido un símbolo de su vida con Valeria, ahora se sentía como una cadena invisible. Recordó sus manos frías ajustándolo, el olor químico que había captado entonces, y un gemido escapó de su garganta. Elena lo abrazó con más fuerza, su calor contrastando con el frío de la noche. «No te preocupes», susurró. «No dejaré que te alcance». El rugido del motor se hizo más fuerte, y las luces del vehículo ahora iluminaban el campo, proyectando sombras largas sobre el maíz. Rosa apagó la linterna que había estado usando, y el cobertizo quedó sumido en la penumbra, roto solo por el resplandor de la luna que se filtraba por las grietas. «Váyanse ahora», dijo, su voz urgente. «Lleven al perro herido. Puedo encargarme aquí si alguien pregunta». Diego ayudó a Rosa a levantar al mestizo, envolviéndolo en una manta, mientras Mateo y Elena guiaban a Sol hacia el camión. El aire olía a tierra húmeda y gasolina, y el viento traía el sonido de neumáticos crujiendo sobre la grava. Sol olfateó, captando de nuevo el perfume de Valeria, más fuerte ahora, como si estuviera justo al otro lado del campo. Su corazón latía con fuerza,
dividido entre el deseo de correr hacia ella y el instinto de proteger a su nueva familia. El camión rugió al encenderse, y Mateo condujo hacia el almacén que Diego había mencionado, tomando un camino secundario que serpenteaba entre los campos. El perro herido, acurrucado junto a Sol en el asiento trasero, gemía suavemente, y Sol apoyó la nariz contra su pelaje, ofreciendo un consuelo silencioso. El olor a sangre y miedo era abrumador, pero también había algo más, un rastro de esperanza, como si el mestizo supiera que estaba a salvo, al menos por ahora. El almacén apareció al final del camino, una estructura de metal oxidado rodeada de hierba alta. Las ventanas estaban rotas, y el olor a polvo y aceite viejo llenaba el aire. Mateo estacionó el camión detrás del edificio, ocultándolo de la carretera, y el grupo entró con rapidez. Dentro, el almacén era un laberinto de cajas apiladas y maquinaria abandonada, el suelo cubierto de tierra y telarañas. Diego encendió una linterna pequeña, y la luz reveló un rincón donde podían esconderse, rodeado de estantes que ofrecían algo de protección. Elena colocó a Sol en una manta, revisando su collar con cuidado. «Tiene que haber algo aquí», murmuró, sus dedos buscando cualquier cosa inusual. Encontró una costura extraña, más gruesa de lo normal, y sus ojos se iluminaron. «Podría ser un chip», dijo, mirando a Mateo y Diego. «Si lo abrimos, podríamos saber qué quiere Valeria». Pero antes de que pudiera hacer algo, el perro herido soltó un gemido agudo, y Sol se puso de pie, gruñendo. El sonido de pasos, ligeros pero deliberados, resonó fuera del almacén. Mateo apagó la linterna de Diego, y el grupo se sumió en la oscuridad. El olor a gasolina y sudor humano llenó el aire, y Sol captó algo más, el perfume de Valeria, tan cerca que parecía estar dentro del almacén. Su gruñido se intensificó, y Elena lo sujetó, susurrando: «Silencio, pequeño. No dejes que te encuentren». Diego, con el cuchillo en la mano, se acercó a una ventana rota, mirando hacia afuera. «Son ellos», susurró, su voz temblando. «2 hombres. Y, creo que está ella». Señaló hacia una figura que se movía entre las sombras, su silueta inconfundible bajo la luz de la luna. «Valeria», Mateo maldijo por lo bajo, su navaja lista. «No podemos pelear contra ellos aquí», dijo. «Son demasiados, y tienen armas». Pero Elena negó con la cabeza, su rostro endurecido por la determinación. «No vamos a correr más», dijo. «Sí. Quieren a Sol, tendrán que pasar por nosotros. Pero podemos usar esto a nuestro favor». Miró al perro, sus ojos brillando con una idea. «Sol es la clave. Podemos tenderles una trampa». El plan era arriesgado, usar a Sol como cebo para atraer a los traficantes al almacén, donde Diego y Mateo los emboscarían desde las sombras. Elena se quedaría con el perro herido, preparada para huir si las cosas salían mal. Sol, aunque débil, parecía entender su papel. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y valentía, y cuando Elena lo llevó al centro del almacén, su gruñido resonó en el espacio vacío, un desafío que no pasó desapercibido. Los pasos se acercaron, y la puerta del almacén crujió al abrirse. 2 hombres entraron, sus linternas barriendo el espacio. Valeria lo seguía, su rostro pálido pero decidido. «Sé que estás aquí, Sol», dijo, su voz suave pero cargada de urgencia. «No quiero hacerte daño. Solo ven conmigo». Sol gruñó, su cuerpo tenso, y Elena lo sujetó con fuerza, oculta detrás de una pila de cajas, pero el plan se desmoronó en un instante. Diego, nervioso, tropezó con una caja, haciendo un ruido que resonó como un disparo. Los hombres giraron sus linternas hacia él, y uno de ellos sacó una pistola. «Allí», gritó, y antes de que Mateo pudiera reaccionar, el hombre corrió hacia Diego, atrapándolo por el brazo. El chico gritó, su cuchillo cayendo al suelo, y Sol ladró, un sonido feroz que llenó el almacén. Elena intentó sujetarlo, pero Sol se soltó, corriendo hacia Diego con una velocidad que desafiaba su debilidad. Saltó sobre el hombre, sus dientes cerrándose en su brazo, y el traficante gritó, soltando a Diego. Pero el otro hombre levantó su pistola, apuntando a Sol. Elena gritó, y Mateo se lanzó desde las sombras, derribando al hombre antes de que pudiera disparar. El almacén se convirtió en un caos de gritos, ladridos y el crujido de cajas cayendo. Valeria, inmóvil en la puerta, miró a Sol, sus ojos llenos de lágrimas.
susurró, pero su voz se perdió en el tumulto. Sol, jadeando, se detuvo junto a Diego, que se había levantado, temblando pero ileso. La niebla comenzaba a levantarse fuera del almacén, envolviendo el pueblo en un velo gris. Sol gruñó, sus ojos fijos en Valeria, pero antes de que pudiera moverse, desapareció en la niebla, dejando tras de sí solo el eco de su perfume y el caos que había desencadenado. La niebla envolvía el almacén como un sudario, difuminando las siluetas de las cajas y maquinaria oxidada en un velo gris que parecía tragarse el mundo. Sol corría tras Diego, sus patas golpeando el suelo polvoriento, su aliento entrecortado saliendo en nubes blancas. El olor a sangre y sudor humano llenaba el aire, mezclado con el eco del perfume de Valeria, que aún flotaba como un fantasma. El ladrido feroz de Sol resonaba en el caos, un grito de desafío que cortaba la niebla mientras se lanzaba hacia el hombre que sujetaba a Diego. Sus dientes se cerraron en la manga del traficante, arrancando un grito de dolor, y el chico se soltó, cayendo al suelo con un jadeo. Elena gritó el nombre de Sol, su voz quebrándose de pánico, mientras Mateo se abalanzaba sobre el segundo hombre, derribándolo con un puñetazo que resonó como un trueno. El almacén era un torbellino de movimiento, linternas cayendo, cajas desplomándose, el mestizo herido gimiendo en un rincón. Sol, con el corazón latiendo como un tambor, se mantuvo firme junto a Diego, su gruñido profundo vibrando en su pecho. Sus ojos buscaron a Valeria, que seguía de pie en la puerta, su figura apenas visible en la niebla. Sus lágrimas brillaban bajo la luz de la luna, pero su expresión era una máscara de conflicto, atrapada entre el remordimiento y la desesperación. Sol, gritó Valeria, su voz temblando. No quería que fuera así. Pero Sol no podía escuchar sus palabras, no después de los días atado al árbol, no después de la sangre en el collar del otro perro. Su lealtad hacia ella, que alguna vez había sido un fuego inquebrantable, ahora era una chispa débil, eclipsada por el calor de la mano de Elena, la risa de Diego, la fuerza callada de Mateo. Gruñó de nuevo, colocándose entre Diego y el traficante, que se levantaba tambaleándose, con el brazo sangrando. El hombre con la cicatriz en la mejilla, aún en el suelo, intentó alcanzar la pistola que había caído entre las cajas, pero Mateo fue más rápido, pateándola lejos con un movimiento brusco. Se acabó, gritó, su voz áspera por el cansancio y la furia. Ríndanse ahora, o no tendrán tanta suerte cuando llegue la policía. Las sirenas, que habían sido un murmullo lejano, ahora eran un rugido, acercándose al pueblo con una urgencia que hacía temblar el aire. Elena corrió hacia Diego, ayudándolo a levantarse, mientras Sol permanecía a su lado, sus ojos brillando con una mezcla de valentía y agotamiento. La niebla se arremolinaba alrededor del almacén, trayendo consigo el olor a tierra mojada y gasolina, pero también algo nuevo, el aroma fresco de la libertad, como hierba recién cortada bajo el sol. Sol lo sintió en sus pulmones, un recordatorio de los días en que corría por parques con Valeria, pero ahora era diferente. Esta libertad no venía de ella, sino de la familia que había encontrado en medio del caos. Valeria dio un paso adelante, ignorando a los hombres que la flanqueaban. Sol, susurró, extendiendo una mano temblorosa. Por favor, ven conmigo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y por un momento, Sol sintió el eco de su amor, el recuerdo de sus caricias, de su risa. Pero también recordó el árbol, la cuerda, el hambre que lo había desgarrado. Gruñó suavemente, retrocediendo hacia Elena, y la elección fue clara. Su cola se movió ligeramente, un gesto de despedida, y Valeria dejó caer la mano, su rostro desmoronándose. No tienes nada que ofrecerle, dijo Elena, su voz firme pero cargada de dolor. Lo abandonaste. Nosotros no lo haremos. Sostuvo a Sol con fuerza, sus dedos hundidos en su pelaje, y el perro apoyó la cabeza contra su pierna, un gesto que decía más que cualquier palabra. Diego, aún temblando, se puso de pie, su cuchillo en el suelo olvidado, y Mateo lo ayudó, sus ojos nunca dejando a los traficantes. Las sirenas estaban ahora tan cerca que el suelo parecía vibrar. Luces azules y rojas atravesaron la niebla, iluminando el almacén como un faro. Los traficantes, dándose cuenta de que no tenían escapatoria, levantaron las manos, sus rostros endurecidos por la derrota. Pero Valeria no se movió. Sus ojos seguían fijos en Sol, y cuando habló, su voz era un lamento. Lo siento, dijo, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No quería que fuera así. Pensé
pensé que podía protegerte. Sol la miró por última vez, sus ojos castaños brillando bajo la luz de los faros policiales que ahora inundaban el almacén. No había odio en su mirada, solo una tristeza profunda, una aceptación de que el lazo entre ellos estaba roto. Giró la cabeza hacia Elena, que lo abrazó con más fuerza, y el calor de su cuerpo lo envolvió como una promesa. Los policías irrumpieron en el almacén, sus voces cortando el aire mientras esposaban a los traficantes. Uno de ellos, un hombre joven con una placa brillante, se acercó a Valeria, que no opuso resistencia. Valeria Montenegro, dijo, su tono oficial. Estás bajo arresto por cargos de fraude, tráfico de animales y asociación ilícita. Ella asintió en silencio, sus ojos aún fijos en Sol, pero no dijo nada más. Cuando la llevaron fuera, Sol no la siguió con la mirada. En cambio, se acurrucó más cerca de Elena, su respiración calmándose por primera vez en días. Rosa, la tía de Diego, llegó poco después, trayendo consigo mantas y una caja de primeros auxilios para el perro herido, que ahora descansaba en un rincón del almacén. Los policías tomaron declaraciones, y Elena explicó todo, el abandono de Sol, la persecución, el mensaje en el collar del mestizo. Uno de los oficiales examinó el collar de Sol, encontrando un pequeño chip cosido en el cuero. Esto podría ser una memoria con datos, dijo, sosteniéndolo a la luz. Nombres, cuentas, rutas de tráfico. Si es lo que pienso, esta red está acabada. El amanecer comenzó a despuntar, la niebla disipándose para revelar un cielo rosado que bañaba el pueblo en una luz suave. Sol, ahora limpio y vendado gracias a Rosa, estaba sentado en un campo detrás de la granja, rodeado por Elena, Mateo y Diego. El aire olía a hierba fresca y tierra húmeda, y el sonido de los pájaros llenaba el silencio, un contraste con el caos de la noche. Sol corrió, sus patas aún débiles pero llenas de una energía nueva, persiguiendo una mariposa que revoloteaba entre el maíz. Diego rió, corriendo tras él, mientras Elena y Mateo los observaban desde la cerca, sus rostros relajados por primera vez. Es un buen perro, dijo Mateo, su voz suave. Valiente. Nos metió en un lío, pero también nos sacó de él. Elena sonrió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. No fue él quien nos metió en esto, dijo. Fue ella. Pero él nos dio una razón para pelear. Se arrodilló junto a Sol, que había vuelto jadeando, y lo abrazó. ¿Verdad, pequeño? Eres nuestra familia ahora. Sol movió la cola, un movimiento amplio y alegre que hizo reír a Diego. El chico sacó un trozo de pan de su bolsillo y se lo ofreció, y Sol lo tomó con delicadeza, sus ojos brillando con gratitud. El mestizo herido, ahora estable gracias a Rosa, se acercó cojeando, y Sol lo olfateó, sus narices tocándose en un gesto de camaradería. El campo estaba vivo con el sonido de sus ladridos, un canto de libertad que resonaba en el amanecer, pero mientras el grupo celebraba, Sol levantó la cabeza, olfateando el aire. Un aroma lejano, apenas perceptible, llegó hasta él, un rastro de perfume floral, mezclado con algo nuevo, algo que no podía identificar. Sus orejas se alzaron, y un gruñido suave escapó de su garganta. Elena lo notó y frunció el ceño, siguiendo su mirada hacia el horizonte, donde el cielo se fundía con las colinas. ¿Qué pasa, Sol?, preguntó, su voz llena de preocupación. Mateo se acercó, su mano en el hombro de Diego. Tal vez solo está nervioso, dijo, pero su tono no era convincente. Diego miró hacia las colinas, su rostro serio. O tal vez no hemos terminado, murmuró. Sol ladró, un sonido claro y fuerte, y corrió unos pasos hacia el campo, sus ojos fijos en algo que los humanos no podían ver. El perfume de Valeria estaba allí, un eco en el viento, dejando una chispa de misterio que prometía que la historia no había terminado del todo.